Buenas noches. Vamos a comenzar nuestro mensaje de la noche a través de la vida de pastor David Villalobos. Para comenzar vamos a entonar el himno 187, por favor. Lo pueden ver en las proyecciones. Gracias. A continuación escucharemos la oración por Pastor Hugo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo de conferencia. Señor, te pido lo bendigas de principio a fin. Gracias por cada uno de los participantes, Señor. Permíteles encontrar a nuestro Señor Jesús en sus corazones y vengan al arrepentimiento. Te damos muchas gracias por cada uno de tus mensajeros, Señor, que sus mensajes estén llenos de tu Espíritu Santo. Señor, te pido bendigas la vida preciosa de tu siervo, Pastor David Villalobos, para que con llenura de tu Espíritu Santo la palabra toque nuestros corazones en un mensaje poderoso y profundo. Te damos muchas gracias, Señor, por cada uno de los capítulos que permites en México, Señor. Bendice la vida preciosa de tu siervo misionero Bernabé Kim. Gracias también por la vida de tu siervo Pastor Timoteo Rí en Guadalajara. Gracias también por la vida preciosa de tu siervo misionero
Park en Tecnológico, y por la vida preciosa de tu siervo Isaías Chong en el casco de Santo Tomás. Bendice cada uno de estos capítulos, Señor, que sean prósperos en la predicación de tu palabra, pero principalmente, Señor, que tengan el corazón y deseo de salir a predicar a los campos, para que la palabra toque el corazón de los jóvenes universitarios en México y vengan a ti. Oramos, Señor, por esta conferencia, que sea agradable de principio a fin. Oro y te pido todo esto en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A continuación vamos a leer la palabra que se encuentra en el libro de San Juan, capítulo 5, de los versículos 1 al 9. Alternadamente, por favor, comienzo yo. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamando un hebreo Betesda, el cual tiene 5 porticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y entraba en agua, y el que primero descendía al estanque, después del momento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿eres sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. A continuación vamos a escuchar el mensaje por Pastor David Villalobos. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cenaron bien? Se ve. Por lo general en las conferencias, a los mensajeros que nos toca el último mensaje del día, nos toca batallar con el mal del puerco, después de que termina la hora de cenar. Nada más les encargo, no se duerman en este mensaje. Vamos a poner toda nuestra atención. Bienvenidos todos a este primer día de conferencia de Semana Santa 2024. Nuestro mensaje de este momento lleva por título: Jesús levantó a un paralítico. Como ya vimos, la palabra se encuentra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, de los versículos 1 al 9. Nuestro versículo llave es el 8. Vamos a leerlo todos a las 3, por favor. 1, 2, 3. Tu lecho y anda. Gracias. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos por la sangre de Cristo Jesús, por este precioso tiempo de conferencia. Por favor, utiliza esta palabra para levantar a cada uno de nosotros de nuestra parálisis espiritual. Que tu palabra sobreabunde de principio a fin en esta conferencia. Oramos por todo esto en nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos nuevamente a este hermoso tiempo de conferencia de Semana Santa. Gracias a Dios por permitir reunirnos en este bello lugar para poder disfrutar de la dulzura de su palabra y para tener el verdadero descanso en nuestro espíritu. En este mensaje vamos a aprender el corazón de Jesús, que tuvo misericordia de un hombre muy particular. Antes de iniciar, yo les quiero preguntar, ¿alguno de ustedes que escuchan este mensaje ha estado alguna vez completamente paralizado de todo su cuerpo, sin poder mover siquiera un dedo o la cabeza? Sin no poder hacer otra cosa u otro movimiento corporal más que el de los ojos o la boca. ¿No, verdad? Esta es la condición de un hombre que fue encontrado por Jesús
veamos con detalle cómo fue que se desarrolló este maravilloso encuentro entre Jesús y el paralítico de Betesda. Primera parte, 38 años postrado en su lecho. Vamos a ver por favor los versículos 1 y 2. ¿Me ayudan por favor a la de 3? Vamos a leer los versículos 1 y 2, por favor. 1, 2, 3. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Gracias. La palabra Betesda quiere decir la casa de la misericordia. Y podemos entender por este versículo que se trataba de un lugar muy grande, ya que incluso tenía 5 grandes pórticos para funcionar como accesos y o salidas del sitio donde se encontraba el estanque. Vamos a ver ahora, por favor, los versículos 3 y 4. Nuevamente a la de 3, por favor, versículos 3 y 4. 1, 2, 3. En estos hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que estaban en el movimiento de agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, gritaba al agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento de agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Gracias. El estanque de Betesda se encontraba saturado, cual estación del metro Indios Verdes a las 7 de la mañana, pero las personas que ahí estaban eran todas enfermas. La palabra nos dice que se trataba principalmente de ciegos, cojos y paralíticos. Todos estos enfermos tienen una cosa en común, y es que para poder realizar la más pequeña de las acciones, deben depender 100% de otros para poder hacer siquiera un movimiento. Depender de otros es algo que curiosamente observamos solamente en el ser humano. El ciego, por ejemplo, no puede moverse de su lugar, ya que no percibe la luz que guíe sus ojos, por lo que corre el riesgo de tropezar, caer y descalabrarse. El cojo, si bien puede ayudarse de un bastón, igualmente no puede moverse porque tiene miedo de lastimar su pierna sana. De entre todos, el paralítico es definitivamente el que se encuentra en la peor condición, ya que no puede moverse en lo absoluto, y esto lo hace ser dependiente al 100% de otro ser humano. Esto para poder resolver así la más básica de las necesidades humanas, como alimentarse, limpiarse, asearse. Estas personas se encontraban reunidas alrededor de este estanque en la espera de un milagro. Un milagro que, si lo analizamos, vemos que es algo imposible de realizar. La palabra nos dice que todos esperaban el movimiento del agua, movimiento que era creado por el supuesto descenso de un ángel. Luego, debían esperar a que el ángel, una vez que hubiera movido el agua, diera la oportunidad para que solamente uno de entre todos los enfermos pudiera entrar al estanque y así quedar sanado. No sé ustedes, pero a mí en lo personal me parece que estamos frente a un chisme de lavadero, de esos que inician de una forma y terminan completamente de una manera distorsionada.
Primero, me parece algo cruel e injusto que solamente uno pueda ser sanado, cuando todos han estado esperando incluso hasta por años para poder entrar al estanque, como si del seguro social se tratara. Segundo, podemos ver que en este estanque no hay el ambiente sincero, sino que reina la hipocresía, pues todos compiten entre sí, lo cual viene a ser un reflejo de cómo es nuestra sociedad actual, donde todos compiten por tener el mejor trabajo, el mejor puesto, el mejor salario, el mejor todo. Todo lo cual crea un ambiente hostil por el exceso de competencia entre los seres humanos. Por otro lado, si bien es cierto que algunas fuentes, como las aguas termales, por ejemplo, o las aguas sulfuradas, tienen ciertas bondades curativas con algunas circunstancias clínicas de la piel, es cierto que ningún agua en este mundo puede curar una enfermedad por sí misma. No existe el agua bendita, no existe el agua milagrosa ni nada por el estilo. Perdón. Por lo que la idea de que el agua del estanque tenía poderes curativos queda en tela de juicio. Y pienso que ha sido colocada por el autor en este pasaje de manera totalmente intencional para que quien la lea, es decir, nosotros, podamos pensar profundamente y descubrir que no puede haber sanación milagrosa en este mundo. Y que solamente a través de la palabra de nuestro Señor Jesús es como podemos ser realmente sanos de cualquier padecimiento, ya sea físico o espiritual. Amén. Al decir que todos estaban compitiendo por ser el número uno en entrar al estanque, la Biblia nos muestra cuál es el corazón insensible del ser humano. Esta insensibilidad tiene su origen en el pecado, ya que el pecado distorsiona el sentido de la compasión y el autorreconocimiento del hombre. Vamos a ver ahora el versículo 5, por favor, a la de 3, ¿me ayudan? 1, 2, 3. Un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Gracias. Detengámonos a analizar detalladamente lo que se nos dice aquí. Primero, este hombre llevaba ya 38 años postrado en su lecho de enfermedad. Hoy en día nos preocupamos cuando pasamos por un simple cuadro gripal de unos cuantos días y nos deprimimos cuando tenemos alguna lesión muscular que nos impida movernos por un corto tiempo, ya que el tiempo de enfermedad se nos hace siempre eterno. ¿Cuánto más para este hombre luego de 38 años? 38 años postrado sin siquiera poder moverse. En aquel tiempo la expectativa de vida era mucho menor que hoy en día, pues a falta de tratamientos médicos específicos para las enfermedades, algo tan simple como una gripe o una diarrea podía ser letal. Por lo que sin duda este hombre pensaría que sus días estaban contados. ¿Cómo sería el corazón de ese hombre luego de esos 38 largos años? La Biblia no nos explica el por qué él estaba inmovilizado de sus extremidades y de su tronco. Lo que sí podemos conocer es el terrible grado de afectación y deterioro físico, mental y espiritual que le afectaba.
La parálisis total del cuerpo tiene su origen en la interrupción de las transmisiones eléctricas que existen en el sistema nervioso central de los vertebrados, interrumpiéndose así la comunicación entre el cerebro y los músculos, lo que impide la motricidad del organismo. Esto lo podemos experimentar rápidamente cuando se nos adormece una extremidad y dejamos de sentirla por unos momentos debido a la presión ejercida por estar sentados o acostados en una posición incorrecta. Pues bien, aquel hombre llevaba ya 38 años con esa misma sensación en todo su cuerpo. Simplemente su cuerpo ya no le obedecía, por lo que no tenía otra opción que vivir permanentemente postrado en su lecho. Al no poder moverse, dependía completamente de otros para poder realizar sus necesidades básicas, como ya vimos. No podía alimentarse por sí mismo, no podía limpiarse, ni siquiera moverse un poquito, lo cual sin duda le traería algo que se conoce como ulceraciones por decúbito, que no es otra cosa que la muerte de los tejidos de la piel por la falta de irrigación sanguínea debido a la presión constante por la posición en la que tenía que vivir. Indudablemente él habría tratado por todos los medios posibles de buscar la manera de resolver su situación, pero pasaban los años y no podía sanar. Su anhelo por sanar se fue diluyendo con el paso de los días, de los meses, de los años, las décadas, y él solo podía ver su vida consumirse como lo hace la vela de una llama, De tener gran esperanza al principio, su corazón pasó a estar lleno de tinieblas, frustración, odio, rencor, envidia hacia los demás. Es decir, él estaba completamente desesperanzado. Nadie ni siquiera lo volteaba a ver. Todo el mundo le menospreciaba y le tenían lástima, pues humanamente se veía imposible que un paralítico pudiera sanar después de pasados 38 años, es decir, más de la mitad de su vida. Vamos a ver ahora el versículo 6, por favor. Nuevamente, ayúdenme a las 3. 1, 2, 3. Gracias. Recordemos que en el estanque de Betesda estaba concurrido por gente enferma de diversos padecimientos y que tenían la falsa esperanza de sanar por medio de un milagro. Increíblemente, cuando el verdadero ángel del Señor, es decir, Jesús, estuvo en medio de ellos, en aquel estanque nadie lo pudo reconocer como tal. Lo cual quiere decir que el humano es muy corto de vista espiritual, ya que es incapaz de percibir la presencia de Dios en su vida, aun cuando Dios está dispuesto a trabajar en nosotros. De entre todos aquellos enfermos, Jesús se acercó directamente a este hombre. ¿Por qué pasó así? Sencillamente porque Jesús en su misericordia está lleno de deseo por salvar la vida humana de la miseria que causa la enfermedad del pecado. Jesús conoce a cada uno de los que están allí, pero está dispuesto a sanar aún al más miserable, al más despreciable, al más desesperanzado. Jesús quiere sanar, perdonar y salvar aún al peor de los pecadores en este mundo. Amén. Ahora bien, la pregunta de Jesús
implica que el interrogado debe responder de una manera muy, pero muy sencilla. Simplemente bastaría con un sí o con un no. Por otro lado, podemos pensar que ante la lógica humana, la pregunta de Jesús no tiene sentido. Pues ante la enfermedad, lo más natural es tener el deseo de sanar sin importar el medio. Muchos se preguntarían, chale, ¿qué onda con Jesús? ¿A poco no está viendo la situación de ese pobre hombre? ¿Y ahora qué se trae el maestro? ¿Está viendo y no ve la miseria de este pobre hombre? ¿Qué le cuesta hablarle bonito, por Dios? Esta sería la reacción normal de cualquiera que escuchara esta pregunta en medio de una situación de enfermedad grave. Pero para Jesús, la importancia de dicha pregunta va más allá. Jesús primeramente tiene como propósito sanar la parálisis del espíritu. Es decir, sanar el corazón tan herido y triste de aquel hombre. Jesús se dirige con la pregunta, ¿quieres ser sano? Porque lo más importante para el ser humano es su vida espiritual. Por eso, antes que cualquier padecimiento médico, siempre debemos buscar que Jesús nos sane de nuestro espíritu, de nuestro corazón y de nuestra mente. Solamente Jesús tiene el poder de devolverle la salud, la vida y la esperanza a nuestro ser. Viviendo en este mundo, constantemente nos enfermamos de nuestro espíritu, pues en este mundo tenemos que vivir diariamente rodeados de pecado que puede contaminar nuestra alma y causarnos la situación de enfermedad espiritual. Hasta que en el peor de los casos llegamos a ser como paralíticos espirituales por causa de la acción crónica del pecado en nuestra vida de manera sostenida en el tiempo, lo cual nos lleva a caer en tinieblas y a perder nuestra esperanza de salvación. El ser humano no está diseñado para la inactividad o para estar en depresión o para estar en tinieblas. Por lo que ante la enfermedad, ya sea física o espiritual, lo más importante para el ser humano es tener el deseo de ser sanado. De esta manera, con una simple pregunta, Jesús está dispuesto a ayudar al hombre a recuperar la verdadera imagen de Dios, levantándolo de cualquier lecho de enfermedad. Vamos ahora, por favor, al versículo 7. Ayúdenme, por favor, a la de 3. 1, 2, 3. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el tanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Gracias. La lógica nos diría que la respuesta correcta a la pregunta de Jesús sería: sí, Señor, sí, por supuesto, claro que quiero sanar. Ya no quiero estar aquí tirado viendo mi vida marchitarse. Sí, Señor Jesús, quiero ser sanado. Pero la realidad de este hombre es otra. Su respuesta nos muestra cuál es su corazón, que está lleno de fatalismo y totalmente decepcionado de vivir. Su manera de pensar era que por su condición todo mundo tenía la obligación de ayudarlo, pero nadie lo hacía. Se sentía en extremo inútil y pensaba que otros debían hacer las cosas por él. Por todo esto, en su corazón solo había la queja por no recibir el amor o la atención de otros. Debemos cuidar siempre nuestro corazón de la queja, cualquiera que sea nuestro problema,
ya que la queja nos impide ver el propósito que tiene Dios para nuestra vida en las tribulaciones. Dios nos hizo en el Génesis conforme a su imagen y a su semejanza, y nos estableció como mayordomos de su creación. Pero el pecado vino a quebrar el orden de Dios, haciéndonos dependientes de todo y de todos, menos de Dios mismo. De todo esto, entonces, podemos resumir que el ser humano no fue creado para depender de otros humanos, sino que fue creado para depender única y completamente de Dios nuestro Creador. Amén. ¿La vida está acaso llena de problemas? Vayamos a Dios por medio de nuestra oración. ¿Tenemos conflictos laborales, familiares, personales, académicos? La respuesta está en clamar el nombre de Dios. ¿Mi vida está en peligro? Siempre debemos confiar en la soberanía de Dios. Por todo esto, aprendamos siempre a dar gracias a Dios, porque Él nos da verdadera esperanza de sanar toda nuestra enfermedad. Solamente debemos aprender a ver la gracia de Dios por encima de todos nuestros problemas. Así, orando constantemente en agradecimiento a Dios, lograremos conmover el corazón de Dios a misericordia. Dar gracias a Dios es lo que verdaderamente puede curar la parálisis espiritual. Esto es lo que naturalmente debía hacer aquel paralítico: clamar la misericordia de Dios, pero su condición de enfermedad espiritual crónica le impedía ver la gracia de Dios que tenía frente a él. Vamos a ver ahora, por favor, el versículo 8. ¿Me ayudan a la de 3, por favor? 1, 2, 3. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Gracias. Maravillosamente, Jesús no rechazó a este hombre por la queja de su corazón, sino que con gran amor, con gran misericordia y con autoridad le ordena levantarse. Ante los ojos de los demás, esto podía ser o parecer algo inverosímil, o bien hasta una burla para aquel hombre, pues humanamente nada se podía hacer por él. Pero para Jesús no hay cosas que sean imposibles de realizar, y con voz segura le ordenó: ¡levántate! Levántate es la palabra que tiene el poder de restaurar la seguridad en la vida de este hombre. Pues Jesús le siembra la convicción de ya no estar más enfermo. Así, sanando primeramente su espíritu, Jesús le transmite la victoria sobre su pecado por la gracia del perdón de Dios. Jesús también le ordenó tomar consigo su lecho. Pero pensemos, ¿para qué necesita un hombre que acaba de ser sanado, luego de 38 años de estar ahí acostado su lecho maloliente, sucio, lleno de chinches? Algo que ya francamente no necesita. La respuesta es porque él no debe olvidar nunca la gracia de Jesús. Cuando el humano olvida la gracia de Jesús, fácilmente transacciona con este mundo cayendo nuevamente en los viejos hábitos pecaminosos. Y de esta manera se suma nuevamente en una condición peor aún que la parálisis previa. Por último, Jesús le ordena andar. Andar significa que la vida de este hombre ahora tiene un propósito muy hermoso.
el cual es dar testimonio de la obra de Jesús en su vida. Sin duda nadie lo esperaba en su casa, y quienes lo conocían lo habían dado prácticamente por perdido, pues nadie podía tener la verdadera esperanza de la sanación para ese hombre. Razón por la cual Jesús le ordena andar libremente para testificar el poder de la palabra de Jesús, que es capaz de lograr las cosas que para el hombre resultan imposibles de lograr. Con base en todo lo anterior, prestemos atención a la voz de Jesús, que en este hermoso lugar nos habla directamente a nuestro corazón, sabiendo que cargamos con muchas situaciones diariamente, diciéndonos con gran amor: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Es la palabra que Jesús nos habla a nuestro corazón. Por lo que nuestra respuesta debe ser sincera y libre de queja. Quien esté dispuesto a dejar que Jesús le sane, pídalo de todo corazón a Cristo en oración. Y sin lugar a dudas, esta conferencia será el tiempo de levantar nuestra vida y andar libremente con el nombre de Cristo Jesús en alto. Amén. Personalmente doy gracias a Dios por darme esta palabra, a través de la cual pido a Dios sane mi vida de toda mi parálisis espiritual. Tuve la gracia de ser llamado al estudio de la Biblia desde muy joven, siendo un adolescente. Mucho tiempo tomé estudio de la Biblia, pero al final mi deseo por el pecado me alejó de mi Dios por algunos años, lo cual me hizo caer en un estancamiento académico del cual no pude salir por mí mismo. Viviendo en el mundo, mi vida se llenó de tinieblas y de oscuridad, pues estando alejado por completo de Dios, fui presa fácil de pecados como la fornicación, la blasfemia o el libertinaje. No obstante, aunque mi vida transcurría lejos de Dios, ignoraba que precisamente Dios ya me había visto ahí tirado miserablemente como aquel paralítico tirado junto al estanque, y que había tenido misericordia de mí. No fue sino hasta que vi mi vida en peligro real por las consecuencias de mi pecado que me arrepentí y clamé la misericordia de Dios, pidiendo ser sanado, a lo que Jesús me respondió: David, ya párale, mejor ahora levántate de tu lecho de fornicación y de blasfemia, tómalo y anda. Desde entonces, y por la gracia de Dios, mi vida no ha dejado en ningún momento de experimentar esta gracia de Dios. Como resultado de obedecer el orden de Dios en mi vida, pude experimentar la paz y el gozo de saberme amado por Dios, y pude experimentar también gran gracia en todo aspecto de mi vida, pues pude estudiar una carrera universitaria y posteriormente ejercerla, de modo que Dios nunca me ha negado el sustento de cada día. Por su gracia y por su incomparable amor, pude recibir la dirección y la gracia del matrimonio de fe, y desde hace 12 años vivo en feliz y dulce unión con Pastor Esmeralda, quien también ha sido instrumento de Dios para sanar mi vida. Hoy nuevamente Jesús me pregunta: David, ¿quieres ser sano? A lo que le pido a Jesús: sí, Señor, quiero sanar de mi inutilidad espiritual. Así, cada uno también responda a Jesús conforme a lo que haya en su corazón, muy personalmente. Y Jesús sanará perfectamente todo problema de salud que haya en nuestro espíritu. Miren ahora, por favor, el versículo 9. Por favor, a la de 3. 1, 2, 3. Instante que aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Era el día de reposo. Gracias. Este versículo nos demuestra que la palabra de Jesús trabaja al instante cuando creemos que Dios responde a nuestra oración, pues la palabra de Jesús está llena de poder. Vemos también que cuando Jesús habla, naturalmente se ve el resultado de su palabra.
Es decir, que cuando recibimos la palabra de Jesús en nuestro corazón y la obedecemos, automáticamente nuestra vida llega a ser un reflejo de esa palabra de Jesús que trabajó en nuestro ser. Como conclusión, podemos afirmar que la única forma de curar la parálisis espiritual del hombre es a través del trabajo de la palabra de Dios en la vida del ser humano. No existe terapia holística, no existe clase de superación personal, consulta psicológica, motivación personal, horóscopo, ni ninguna cosa de esas que este mundo pueda ofrecer que sea verdaderamente capaz de sanar el corazón humano de su situación de enfermo espiritual. Sola y únicamente a través de recibir personalmente la palabra de Jesús y de obedecerla, es que el ser humano puede experimentar la plenitud del sentido real de la vida nueva en Cristo Jesús. Atendamos, pues, a la voz de Jesús, que con misericordia y amor nos llama diciendo: ¿quieres ser sano? Y desde nuestro corazón respondamos con toda sinceridad: sí, sí, Señor mío, quiero ser sano. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo de oración y gracias por esta palabra. Permite que a través de este mensaje también podamos levantarnos de toda parálisis espiritual y utiliza esta conferencia para sembrar tu palabra en cada uno de nuestros corazones, Señor. Muchas gracias por todo esto. En nombre de Jesús. Amén. Demos gracias a Dios por la vida de Pastor David Villalobos. Como siguiente número tenemos el testimonio de discípula Claudia de CEU. Vamos a pedir que pase al frente, por favor. Buenas noches. Voy a leer. Salmo 62, versículo 1 y 2. En Dios solamente está callada mi alma, de Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré mucho. Parte 1. La inmundicia de un corazón que ama al mundo. Soy Claudia Manuela Ledesma Martínez, tengo 29 años. Nací en la Ciudad de México. Desde que nací, mi familia estaba quebrada. El pecado de adulterio de mi papá generó violencia, rencor y odio dentro de mi familia. Crecí sintiéndome desprotegida, con baja autoestima y un profundo sentimiento de abandono, viendo a mi papá irse de la casa, regresar y volver a irse, y por vivir el abuso sexual del medio hermano de mi papá. Creciendo, me refugié en la aceptación, en la vanagloria y el reconocimiento académico. Pero Dios tenía misericordia de mí. Me dio su palabra porque mi mamá recibió a Cristo en VF cuando éramos chicos, mi hermano y yo. Dios quería tener una relación personal conmigo, a través del estudio 1 a 1 con Pastora Carla y el servicio dominical. Pero yo busqué sanar mis heridas en el mundo. Cuando entré a la preparatoria puse mi corazón en amistades, drogas y alcohol, y me atrasé en la escuela. Y descubrí que mi papá tenía otra hija más chica que yo, y cuando lo confronté me dejó de hablar y se fue de la casa. Ante estas situaciones me sentía muy desprotegida, pero no acudí a Dios. Mi corazón se endureció, culpando y juzgando a mi familia. Pensando que sería la mejor decisión, me separé de Dios a los 20 años, pero solamente sembré miseria, perversidad y pecado en mi vida. Perdiendo mi corazón me involucraba en fornicación muy pronto, queriendo mostrar que estaba dispuesta a entregar todo para ser amada, malgastando dinero en comprarme cosas de moda y ropa, buscando que me aceptaran. Y también buscaba destacar en la universidad para ser alabada y admirada. Me llenaba de arrogancia y orgullo con estas cosas, despreciando a los demás y al mismo tiempo con una sed miserable de amor.
Mi corazón estaba herido y despreciaba mi vida porque no le veía valor. Aún así, yo pensaba que tenía el control de mi vida. Hasta que el 11 de septiembre de 2020 todo se desmoronó cuando me atropellaron. Parte 2. La fidelidad de Dios en mi vida. Cruzando una avenida en bicicleta, un camión me impactó. Me llevaron al hospital. Tenía diversas fracturas y mi pulmón izquierdo estaba lleno de líquido, sin espacio para funcionar. No respondía al proceso doloroso de las sondas que me pusieron para drenar el líquido. Después de un mes en el hospital y una primera cirugía, me tuvo que revisar un doctor especialista. Él me dijo que mi pulmón estaba muriendo porque no le entraba el aire y por lo tanto me lo tendrían que quitar. En cualquier momento yo podía perder la vida. Me sentía a la deriva, sin esperanza y tenía muchísimo miedo. Vi a 2 personas morir en el hospital y estábamos en pandemia. Reconocí que mi vida sin Dios no tenía esperanza. A pesar de que me sentía indigna, me arrepentí delante de Dios por mi rebeldía. El cirujano me dijo que él haría lo posible para que el aire entrara a mi pulmón, pero no estaba en sus manos que mi pulmón respondiera. Antes de la segunda cirugía, el anestesiólogo también me dijo: ya no tienes pulmón. Pero cuando desperté de la cirugía, 9 horas después, mi mamá me dijo: no te quitaron tu pulmón. Ante el pronóstico de los especialistas, en un hospital COVID, frente al peligro de muerte y a pesar de mi pecado, Dios obró con su hermosa fidelidad y guardó mi vida. Y recibí una gracia tan grande porque Dios escuchó y recibió la oración y tensión espiritual de todos en la iglesia que pidieron con tanto anhelo por mi salud física y espiritual. Al saber que Dios me libró, toqué tierra después de estar a la deriva. Mi corazón llegó a pastos verdes. Al retomar el estudio 1 a 1 con Pastora Mireya y recibir el sacrificio de Jesús, Dios ha tenido tanta misericordia y paciencia conmigo. Dios restaura cada parte de mi vida, dándole el sentido verdadero, dirección, consuelo y corrección cuando lo necesito. Lucho con mi pecado y secuelas del accidente, mucho miedo, sentimiento de injusticia, flojera, egoísmo, deseo de amor humano, pensamientos de fornicación, orgullo y deseo de vanagloria. Pero Dios me fortalece con su palabra, con tanta palabra que me maravilló tanto. Con el estudio 1 a 1 de Génesis pude ver que para Dios mi vida es muy valiosa, restaurando mi autoestima. Con la lectura personal Dios tocó mi corazón con Éxodo y la vida de Moisés, que Dios hace su justicia en su tiempo, guiándome a dejar el pecado de propia justicia y miedo. Y con Hebreos 12:7 Dios confortó mi corazón al decirme que Él es mi verdadero Padre. Y con el estudio de grupo de discípulas con Pastora Janet, Dios me dio la palabra de Juan 11 al entender qué es el verdadero amor y el poder de la palabra de Jesús que vence a la muerte. Al recibir la palabra de mi corazón surgió el deseo de comprometerme con mi Señor y tomar las siguientes decisiones de fe: guardar el servicio dominical, aceptar el año pasado la gracia del establecimiento como discípula, guardar el estudio de grupo, guardar mi ofrenda, escribir testimonio semanal de arrepentimiento, guardar la oración personal, hacer pan diario y lectura personal de la palabra. Dios me ha ayudado a decidir y orar por mi vida y mi futuro, sobre mi carrera, mi familia, trabajo y especialmente el matrimonio. Todo esto lo dejo en sus manos y su guía perfecta. Le doy gracias a Dios por el sacrificio de mi Señor Jesucristo, por perdonar mi pecado y darme nueva vida espiritual y física. Dios sopló el aliento de vida que necesitaba mi pulmón para resucitar de la muerte. Cuando estaba más perdida, me dio el refugio en el que estoy segura. Hizo su obra maravillosa conmigo y pude experimentar quién es Él. Le agradezco tanto por la fe de mi mamá y la paciencia de mis pastoras, por la oración de sus siervos para mi vida
y por darme la oportunidad de que otras personas escuchen lo que hizo conmigo. Veo cómo Dios siembra fe y esperanza en ellos. Una palabra, el soplo de Dios es aliento de vida. Demos gracias a Dios por la vida de discípula Claudia y su bello testimonio. Para finalizar, escucharemos los anuncios por Pastor Fermín. Hola, muy buenas noches a todos. Demos muchas gracias a Dios por este mensaje. También muchas gracias a Dios por el testimonio de discípula Claudia. Vamos de favor a leer el versículo 8 de este pasaje. ¿Listos? 1, 2, 3. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Quiero comentarles rápidamente una pequeña experiencia. Hace unos meses me tocó realizar una serie de entrevistas a personas que iban a ocupar un puesto de ingeniería. Se presentaron obviamente diferentes candidatos. Una persona se presentó, le hice las preguntas, le realicé su examen técnico, sacó un examen muy excelente, como casi entre 9 y 10, digamos, un examen casi perfecto. Y todo lo contestó muy bien. ¿Qué creen que pasó con esa persona? ¿Tomó el puesto? No tomó el puesto. ¿Saben por qué? Porque en su examen psicométrico lo reprobó. Aunque yo les dije, que esta persona cumplió bien, muy excelente, técnicamente muy bien, de 5 él es el mejor, se puede contratar. Ok. Después me dicen, ¿sabes qué? No cuentes con esa persona. Su examen psicométrico, obviamente tiene unas escalas que por ahí me dijeron, pero está reprobado. No podemos contratar a esa persona por estas razones psicométricas. ¿Eso qué quiere decir? Y era una persona de 28 años, una persona que físicamente estaba bien, era un joven, físicamente bien, muy inteligente desde el punto de vista técnico. ¿Dónde estaba el problema? En su interior. Físicamente él tenía todo, físicamente, pero interiormente no estaba bien. No generaba confianza, no generaba precisamente que una persona confiable para poder ser parte de un equipo de trabajo. Realmente hoy tenemos la gran bendición precisamente de participar ahorita en este tiempo, en esta conferencia. Muchas personas como ellos dicen, yo estoy bien, no me duele nada, no me siento bien, puedo hacer cosas técnicas muy bien. ¿Dónde están hoy esas personas? Disfrutando, yendo a visitar muchos lugares, pero perdiendo oportunidades muy importantes en su vida. Y pasa el tiempo y ellos dicen, yo sigo bien, yo no estoy enfermo. Mi pastora Lidia decía, todos estamos enfermos. La diferencia es quién se reconoce verdaderamente como enfermo. ¿Quién se reconoce? Por eso, en esta conferencia tenemos la gran oportunidad de escuchar la voz de Cristo que nos dice, ¿quieres ser sano?
Jesús quiere precisamente entrar en aquello que los demás no vemos. Yo no veía absolutamente nada en esta persona, lo veía bien físicamente. Jesús sana aquello que nosotros no podemos ver a simple vista. Ahí quiere trabajar Jesús en cada uno de nosotros, sanar nuestro problema de nuestro pecado. Por eso Él nos dice, levántate de tu lecho de fornicación, levántate de tu lecho de egoísmo, levántate de tu lecho de adulterio, levántate de tu lecho de indiferencia, levántate de tu lecho de flojera. Solamente Cristo puede sanar eso. Y para eso, muchas veces, a lo mejor todavía ni nos damos cuenta, pero aprovechemos esta conferencia, estos días, ¿para qué? Para escuchar esta voz de Jesús y verdaderamente, simplemente le digamos, sí, Señor, quiero ser sano. Ayúdame a levantar. Y cuando lo hagamos, Cristo va a estar siempre, todo el tiempo, junto con nosotros. Vamos a orar para que Dios nos permita estar en esta conferencia. Experimentemos a Cristo en esta conferencia, en cada una de nuestras actividades, y regresemos realmente con Cristo en nuestro corazón. Oremos para el día de mañana. ¿Saben quién es el mensajero de mañana? Nadie se lo sabe, ¿verdad? Pastor Germán, muy bien. Va a tomar un alimento extra al que respondió bien. Desayuno doble. Pastor Germán, vamos a orar para el día de mañana, de favor. Y también me pide misionero Andrés que las personas que están en la orquesta, que se van a quedar a ensayar hoy hasta las 3 de la mañana, para que podamos escuchar una excelente pieza musical el día sábado. Entonces, de favor, ya saben los de la orquesta, a ensayar duramente. No se van a ir a dormir. Bueno, vamos a hacer una oración y con esto concluimos las actividades del día de hoy. Bendito Padre Celestial, muchas gracias por haber enviado a Jesucristo. Muchas gracias, Señor, porque a través de tu gran amor, gran misericordia, Señor, tú nos ves, Padre, cuánto necesitamos de ti, cuánto necesitamos de que restablezcas nuestra vida, Señor. Interiormente, Padre, estamos necesitados por todo nuestra parálisis espiritual. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, a que a través de tu palabra, Señor, nos permitas realmente ser sanos, Señor. Ayúdanos a recobrar nuestra vida siendo útiles, Padre, para la gloria de nuestro Señor. Ayuda a recobrar nuestra vida para ser útiles en esta sociedad, para ser útiles como padres, como madres, como hijos, Señor. Restablece nuestra vida en familia, utiliza nuestra vida, Señor, para que podamos servirte y alabar tu nombre. Así, Señor, tu vida, nuestra vida, Señor, siempre sea con base en tu ayuda y misericordia. Muchas gracias. Oramos también para el día de mañana por Pastor Germán, para que tú le des excelente palabra y proveas, Señor, también de la buena palabra en toda esta conferencia. Muchas gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.